El mercado de tianguis del Baratillo. Mi nombre es Alejandro, tengo 45 años y he trabajado en la venta de ropa de segunda mano durante más de 20 años. Este negocio ha sido mi vida, un oficio que aprendí de mi padre y que él, a su vez, heredó de mi abuelo. Durante todo este tiempo, he visto todo tipo de mercancías llegar a mis manos, desde prendas casi nuevas hasta auténticas joyas de épocas pasadas. Sin embargo, nada me había preparado para lo que iba a encontrar aquel día en el mercado de tianguis del Baratillo. Era una mañana gris y húmeda, típica de la temporada de lluvias en Guadalajara. Llegué temprano, como siempre, para preparar mi puesto antes de que comenzaran a llegar los clientes. Ese día, esperaba un nuevo cargamento de ropa usada. El día en cuestión comenzó como cualquier otro, pero la rutina se rompió tan pronto como recibí el envío. Este proveedor, con quien había trabajado durante años, era conocido por la calidad y la accesibilidad de su mercancía. Siempre esperaba con ansia sus entregas, ya que usualmente contenían piezas únicas que atraían a los clientes a mi puesto. Sin embargo, esa mañana, algo era diferente. Tan pronto como las bolsas de lona gruesa y desgastada fueron descargadas del camión y apiladas cerca de mi puesto, un olor sutil pero distintivo comenzó a flotar en el aire. Al principio, pensé que podría ser el resultado de la ropa haber estado almacenada en un lugar húmedo o quizás algo inofensivo como un perfume rancio. Pero, mientras me acercaba más, el olor se intensificaba, volviéndose más penetrante y desagradable. Este hedor no era el típico aroma a humedad que a veces acompaña a la ropa usada, era algo completamente diferente y alarmante. Era un olor nauseabundo que se aferraba al fondo de la garganta, y hacía que el estómago se revolviera en protesta. Era el tipo de olor que se mete bajo la piel, un olor que habla de descomposición y de algo profundamente incorrecto. Mientras inspeccionaba las bolsas, tratando de identificar la fuente de ese olor, sentí una creciente sensación de inquietud. El aire alrededor del montón de ropa parecía casi viscoso, cargado con ese aroma putrefacto que no tenía cabida en un lugar lleno de gente y mercancía fresca. Cada respiración era una batalla, y tenía que resistir el impulso de alejarme. Con cada bolsa que abría, esperaba descubrir que el olor era debido a un artículo aislado que podría ser rápidamente descartado, pero el misterio solo se profundizaba con cada capa de ropa que removía. Era evidente que algo anormal había llegado a mi puesto, escondido entre las prendas de segunda mano, un secreto oscuro y perturbador que pronto descubriría de la peor manera. La ansiedad se acumulaba en mí mientras me preparaba para abrir la primera bolsa del envío. El olor ya me había advertido que algo estaba mal, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Con un par de guantes puestos y una mascarilla que apenas mitigaba el hedor, tiré de la cuerda que sellaba la bolsa. Al soltar el nudo, un olor fétido y abrumador se liberó con una fuerza renovada, como si hubiera estado esperando justo detrás de la barrera de tela para escapar. El aire se volvió grueso, cargado de un aroma a muerte y descomposición que me hizo vacilar. Miré dentro de la bolsa y a través de la neblina, mis ojos se encontraron con un espectáculo que me heló la sangre. Allí, entre pilas de ropa desordenadamente empaquetada, yacía un cráneo humano. La calavera, amarillenta y con restos de tierra en sus cuencas vacías, me miraba fijamente, una macabra reliquia entre las prendas. A su lado, dos cuerpos de gatos, hinchados y deformes por la descomposición, completaban la escena grotesca. Los gatos, cuyos pelajes una vez suaves y limpios ahora estaban manchados y descoloridos, parecían grotescos globos listos para estallar. Movido por un impulso de incredulidad y horror, extendí la mano para tocar uno, quizás en un vano intento de convencerme de que no era real. Sin embargo, apenas mi dedo rozó el cuerpo hinchado de uno de los gatos, este explotó con un sonido sordo, liberando un torrente de gases y líquidos descompuestos. El líquido putrefacto salpicó la ropa circundante y el suelo, esparciendo un olor aún más penetrante y nauseabundo. Me quedé paralizado, con la mano aún extendida en el aire, incapaz de moverme o apartar la mirada de la horrenda escena frente a mí. La realidad de lo que había dentro de esa bolsa de ropa usada era demasiado para procesar. Un cráneo humano y dos gatos muertos no eran simplemente objetos perdidos o desechados. Eran restos de vidas una vez vivas, ahora reducidas a meros objetos en un contexto tan trivial como el de un puesto de mercado de tianguis. No podía creer que algo tan profundamente perturbador y macabro hubiera llegado a mis manos de esta manera.
La normalidad de mi rutina diaria se rompió en ese momento, dejando un espacio para el miedo y el desconcierto sobre cómo algo tan terrible podría haberse mezclado con la banalidad de la ropa de segunda mano. La imagen del cráneo y los gatos muertos me perseguiría, una visión que desafía la comprensión y que transformaría mi percepción del negocio que había conocido toda mi vida. La visión del cráneo, parcialmente enterrado entre ropas de segunda mano y cubierto de una fina capa de tierra que se mezclaba con restos de tejido adheridos a su superficie ósea, era desoladora. Los gatos, por su parte, yacían como grotescas figuras hinchadas, su piel una vez viva ahora marcada por la putrefacción y el paso implacable del tiempo. Su estado sugería que habían estado muertos no menos de varias semanas. La descomposición había avanzado al punto de que los cuerpos simplemente no contenían ya la presión de los gases acumulados en su interior, lo que provocó la explosión al menor contacto. Sentí una ola de horror y repugnancia al enfrentarme a esta macabra escena. Cada instinto me gritaba que debía deshacerme de esta visión lo más rápido posible, no solo por el bien de mi negocio, sino también por el respeto a los restos que inexplicablemente habían llegado a mi posesión. Sabía que era crucial actuar con rapidez y discreción. Si alguno de los clientes o transeúntes veía lo que contenían esas bolsas, el pánico y la repulsión serían inmediatos, y las consecuencias para mi puesto en el mercado podrían ser devastadoras. Con un esfuerzo considerable para controlar las náuseas y el miedo que me embargaban, cerré la bolsa con un movimiento brusco, asegurando de nuevo la cuerda que la sellaba. El olor seguía siendo casi insoportable, un recordatorio palpable del contenido que ahora ocultaba. Sin perder más tiempo, arrastré la bolsa hacia el fondo de mi puesto, un área menos visible para los clientes y protegida de las miradas curiosas. Ahí, esperaba mantener oculto el hallazgo hasta poder decidir cómo manejar adecuadamente la situación. La limpieza inmediata se hizo imprescindible. El líquido y los restos de la explosión de los gatos habían contaminado no solo la ropa cercana, sino también el suelo de mi puesto. Armado con desinfectante, trapos y una gran cantidad de resistencia mental, me dediqué a limpiar meticulosamente cada superficie afectada. El proceso fue exhaustivo, limpié cada prenda manchada, froté el suelo hasta que el olor y las huellas visibles de la contaminación fueron eliminados. Mientras limpiaba, mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una explicación lógica o al menos alguna forma de racionalizar lo que había ocurrido. Sin embargo, cada roce del trapo, cada aplicación del desinfectante, no hacía más que reforzar la realidad de la situación. Algo terrible había pasado, y de alguna manera, había llegado a mí. La necesidad de mantener esto en secreto, al menos por el momento, pesaba sobre mí tanto como la suciedad que eliminaba. Era un recordatorio constante de que, en mi negocio, no todos los secretos que llegaban entre pliegues de tela eran benignos o simples curiosidades. Tras asegurar que todo rastro visible del incidente estuviera limpio y desinfectado, mi mente aún estaba en desorden por el descubrimiento macabro en mi puesto. Sabía que necesitaba ayuda para manejar la situación adecuadamente, por lo que no dudé en llamar a Jeremías. Él, un viejo amigo y colega del mercado, tenía la reputación de mantener la calma en situaciones de crisis y de saber qué hacer cuando las cosas se complicaban. Cuando llegó Jeremías, le expliqué brevemente la situación por teléfono, pero fue solo cuando vio el contenido de la bolsa por sí mismo que comprendió completamente la gravedad del asunto. Juntos, volvimos a abrir la bolsa, examinando cuidadosamente el cráneo y los restos de los gatos, ahora tristemente más reales y horripilantes bajo la luz diurna. El aire entre nosotros se cargó de una tensión sombría mientras discutíamos nuestras opciones. Ambos coincidimos en que simplemente deshacernos de los restos no era una opción viable. No solo sería irresponsable, sino que también podríamos enfrentarnos a consecuencias legales o peores si se descubría. Además, el mercado y sus alrededores eran bien conocidos por todos. Cualquier hallazgo inusual podría rastrearse fácilmente hasta nosotros. Tras deliberar, decidimos que la acción más prudente sería enterrar los restos de manera discreta y segura. Sin embargo, antes de proceder, Jeremías sugirió que debíamos hacer algo para asegurarnos de que no atrajéramos ninguna energía negativa a nosotros mismos o al mercado. A pesar de mis reservas iniciales sobre la idea, accedí, comprendiendo la necesidad de cuidar todos los aspectos de la situación, tangibles e intangibles. Jeremías contactó a un sacerdote local, a quien conocía de servicios comunitarios anteriores. Le pidió que viniera al mercado para realizar una bendición,
con el pretexto de que queríamos asegurarnos de que la energía del lugar permaneciera limpia y positiva después de algunos incidentes desafortunados recientes. Claro está, omitimos mencionar el descubrimiento exacto de los restos. El sacerdote llegó con su estola y su aspersorio, y comenzó la ceremonia en el terreno baldío donde planeábamos hacer el entierro. Mientras esparcía agua bendita y recitaba oraciones en latín, el aire parecía cambiar, volviéndose más ligero, casi como si una pesada carga se estuviera disipando. Aunque no soy especialmente supersticioso, no pude evitar sentir un cierto alivio cuando el sacerdote concluyó la bendición, asegurando que el lugar estaba ahora purificado y protegido. Una vez que el sacerdote se marchó, procedimos a cavar una tumba discreta para el cráneo y los restos de los gatos. Con cada palada de tierra, sentíamos que estábamos cerrando un capítulo oscuro, asegurándonos de que esos restos descansaran sin perturbar más a los vivos. Trabajamos en silencio, el sonido de la tierra cayendo sobre la bolsa llenaba el aire fresco de la tarde. Finalmente, cuando terminamos, Jeremías y yo nos quedamos mirando la tumba recién cubierta, reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la extraña intersección del ordinario con lo extraordinario, de lo cotidiano con lo macabro. Con un último vistazo al lugar, nos prometimos mutuamente mantener este secreto, esperando nunca tener que enfrentar una situación similar en el futuro. Para protegernos de posibles maldiciones, decidimos realizar una pequeña ceremonia adicional, algo que Jeremías sugirió para calmar nuestros temores. Encendimos unas velas y rezamos una oración para pedir perdón por cualquier mal que pudiéramos haber causado y para pedir que los espíritus de los gatos y del dueño del cráneo encontraran paz. No estaba seguro de si aquello serviría de algo, pero en ese momento, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a sentirnos mejor era bienvenida. Desde entonces, algo extraño comenzó a suceder en mi puesto. Cada noche, después de cerrar y cuando todo estaba en silencio, se escuchaban maullidos y los quejidos de un hombre mayor. Al principio, pensé que eran simples alucinaciones causadas por el estrés, pero pronto me di cuenta de que eran demasiado reales para ser ignorados. Parecía que, de alguna manera, los espíritus de los gatos y del hombre cuya cabeza encontramos habían decidido quedarse en el mercado. Lo más curioso de todo era que, a pesar del miedo que me causaban esos sonidos, no sentía que estuvieran allí para hacerme daño. De hecho, parecían estar protegiendo mi puesto. En varias ocasiones, cuando alguien intentaba robar algo o causar problemas, los ruidos se intensificaban y el intruso se marchaba asustado. No podía entender por qué estos espíritus habrían decidido quedarse y proteger mi negocio, pero comencé a sentir una especie de conexión con ellos. A pesar de la protección que parecían ofrecerme, las noches se volvieron más difíciles. Empecé a tener pesadillas recurrentes, sueños en los que me veía rodeado de cráneos y cuerpos en descomposición, atrapado en un lugar oscuro y sin salida. En esos sueños, los maullidos y los quejidos se mezclaban con mi propia desesperación, y despertaba sudando y con el corazón latiendo a toda prisa. Estas experiencias han dejado una marca profunda en mí. Aunque sigo trabajando en el mercado y mi negocio sigue funcionando, ya no soy el mismo de antes. Cada vez que abro una nueva bolsa de ropa, lo hago con cautela, temeroso de lo que podría encontrar. Y aunque sé que los espíritus que habitan mi puesto están allí para protegerme, no puedo evitar sentir una profunda inquietud cada vez que cae la noche y el mercado se sume en el silencio. Reflejos del abismo. Mi nombre es Ezequiel y lo que compré aquel día en el tianguis no era más que un simple espejo. Parecía viejo, de esos con marco de madera tallada y un cristal ligeramente empañado por el tiempo, como si hubiera presenciado más historias de las que cualquier objeto inerte debería. Me atrajo de inmediato, tenía esa aura de misterio que solo las antigüedades pueden tener. Nunca imaginé que ese espejo sería la puerta a un episodio tan oscuro y perturbador. Fue un sábado lluvioso cuando visité el tianguis de la vieja estación del tren, un lugar conocido por sus reliquias y curiosidades. Entre puestos de libros desgastados, ropa usada y cachivaches de toda índole, el espejo captó mi atención. Lo compré por una suma modesta, convencido de que sería una adición perfecta para mi estudio, un lugar ya cargado de artefactos y obras de arte que coleccionaba con pasión. Al llegar a casa, coloqué el espejo en una pared que enfrentaba la ventana. Al principio, todo parecía normal. Pero a medida que los días pasaban, comencé a notar que algo no iba bien. Cada vez que miraba el espejo, tenía la extraña sensación de que algo me devolvía la mirada.
No era mi reflejo lo que veía, sino sombras y siluetas que se movían sutilmente en los bordes del cristal, como si estuvieran atrapadas dentro. Aquella noche, el manto del verdadero terror se desplegó sobre mí. Exhausto tras un día que parecía interminable, me dejé caer en la silla frente al espejo, buscando un momento de reposo. Sin embargo, lo que encontré fue una pesadilla que jamás hubiera imaginado. Mientras mis ojos se posaban en el cristal, la habitación reflejada comenzó a deformarse de maneras imposibles. Las paredes parecían fundirse y ondularse, como si el espacio mismo se estuviera retorciendo bajo la presión de una fuerza invisible. Entonces, lo vi. En el reflejo, un hombre estaba de pie en la esquina más oscura de mi estudio. No era una mera sombra o un truco de la luz, estaba tan claro y definido como el mobiliario que lo rodeaba. Sus ojos eran dos pozos vacíos, sin vida, que me miraban fijamente con una intensidad heladora. Su expresión era malévola, un rictus de odio y maldad pura que parecía atravesar el espejo y apuntar directamente hacia mí. Sobresaltado, giré rápidamente hacia la esquina de la habitación, el corazón latiéndome furiosamente en el pecho. Pero no había nadie allí, solo la oscuridad y el silencio me recibieron. Un frío se instaló en mi espina dorsal mientras la duda y el miedo comenzaban a enredarse en mi mente. Volví a mirar hacia el espejo, temiendo y deseando al mismo tiempo que mi mente estuviera jugándome una mala pasada. Pero allí estaba él, todavía en el reflejo, mirándome fijamente con esos ojos que no parecían humanos. Cada detalle de su rostro parecía grabado con la intención de infundir terror, su piel pálida, casi translúcida, su boca torcida en una mueca grotesca, las sombras que jugaban sobre su figura, dándole un aspecto casi demoníaco. Era como si el espejo hubiera capturado a una entidad de otro mundo, una que se deleitaba en el miedo que podía sembrar en los corazones de los vivos. Mi respiración se volvió superficial, cada inhalación un esfuerzo mientras el pánico se apoderaba de mí. La sala, reflejada en el espejo, continuaba su danza macabra, distorsionando la realidad a su antojo. Y él, el hombre en el espejo, comenzó a moverse lentamente, con un andar que era tanto cauteloso como calculador, como el de un depredador que se acerca a su presa. Cada paso que daba hacia mí en el reflejo, cada movimiento era acompañado por un crujido siniestro, como si el mismo espejo protestara con dolor cada vez que él se movía. Su presencia en el espejo se hacía más imponente, más amenazante, como si pudiera en cualquier momento trascender esa barrera de cristal y traer su oscuridad al mundo real. Sin embargo, por un instante dejé de verlo en el espejo y empecé a oler a azufre quemándose. En los días que siguieron a aquel encuentro inicial, la atmósfera en mi hogar se tornó cada vez más opresiva, como si el aire se hubiera vuelto denso con maldad. El espejo se transformó en el centro de un vórtice oscuro que parecía absorber la luz y la serenidad de mi estudio. Cada vez que pasaba por delante, podía sentir una presencia dentro de él. La figura en el espejo se hizo más audaz con cada aparición. No solo se limitaba a observarme desde su reino de cristal, sino que también comenzó a manifestarse más claramente. Los susurros que al principio eran apenas perceptibles se intensificaron hasta convertirse en voces claras y penetrantes. Eran voces sin forma, susurrando palabras en un idioma que no reconocía, pero cuyo tono estaba saturado de un odio y una desesperación que helaban la sangre. Esas voces parecían arrastrarse por las paredes, susurros que se enredaban en las cortinas y se escondían en las sombras, siempre al borde de mi percepción. La línea entre la realidad y el delirio comenzó a difuminarse peligrosamente. Me encontraba constantemente girando sobre mis talones, alerta a cualquier movimiento en el rincón de mi visión, a cualquier cambio en el reflejo que no correspondiera con el mundo tangible que me rodeaba. La duda sobre si lo que experimentaba era real o una creación de mi mente fracturada me consumía, alimentando un ciclo de miedo y paranoia que se apoderaba de mis días y mis noches. El espejo no solo reflejaba mi imagen, comenzó a reflejar aspectos de mi ser que prefería mantener ocultos. En sus profundidades, vi materializarse mis miedos más profundos y secretos oscuros, como si el espejo tuviera el poder de escarbar en las profundidades de mi psique y traer a la superficie aquellos pensamientos y recuerdos que había enterrado. Temores olvidados, traumas pasados, todo se manifestaba en el cristal, torciéndose y deformándose en visiones grotescas que me acosaban incluso cuando cerraba los ojos. Este constante bombardeo de terror psicológico comenzó a erosionar mi cordura. El sueño se convirtió en una escapatoria cada vez más elusiva,
pues incluso en mis sueños, las voces y las imágenes del espejo encontraban la manera de infiltrarse, convirtiendo el descanso en una extensión de mi tormento diario. Me veía atrapado en un laberinto sin fin de espejismos y sombras, cada reflexión más perturbadora que la anterior, cada susurro una cadena que me ataba más fuertemente a la oscura influencia del espejo. Con una determinación forjada por semanas de tormento incesante, regresé al tianguis donde había adquirido el espejo, movido por la urgencia de deshacerme de él de cualquier manera posible. Mi mente estaba consumida por el deseo de liberarme de su presencia maligna, pero al mismo tiempo, una voz interior me instaba a entender su origen y las razones detrás de las visiones y voces que me asediaban. Al llegar, busqué directamente al vendedor, un hombre de aspecto cansado y mirada esquiva que parecía haber envejecido más de lo normal desde la última vez que nos vimos. Le expliqué con rapidez mi intención de devolver el espejo o, si fuera necesario, pagarle para que lo tomara de vuelta. Su reacción fue inmediata y reveladora. Con una sonrisa triste y conocedora, negó con la cabeza. «Yo sé por qué lo quieres devolver, pero ya lo viví. El espejo es tuyo ahora», me dijo con una voz que cargaba el peso de un conocimiento doloroso. Presioné por más detalles, necesitando entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando el vendedor, llamado Daniel, compartió la oscura historia del espejo. Me contó que lo había comprado de la familia del doctor Castilla, un médico que había vivido en el pueblo hacía décadas. El doctor Castilla no era un médico común, era infame por sus métodos experimentales y éticamente dudosos. Se decía que utilizaba el espejo en sus sesiones psiquiátricas, creyendo que podía usarlo para ver más allá de la superficie de sus pacientes, para manipular y quizás incluso controlar su esencia más íntima. Las historias sobre el doctor Castilla siempre fueron rodeadas de rumores sobre desapariciones misteriosas y tratamientos que dejaban a los pacientes en estados lamentables, continuó Daniel, observando mi reacción. Cuando el doctor desapareció sin dejar rastro, su familia se apresuró a deshacerse de todas sus pertenencias. El espejo, un instrumento central en muchos de sus tratamientos más controvertidos, fue uno de esos objetos. Después de la muerte del médico, el espejo pasó por varias manos antes de llegar a Daniel, quien, ignorante de su historia, lo adquirió pensando en venderlo como una pieza antigua más. Sin embargo, pronto comenzó a experimentar fenómenos inexplicables similares a los que yo enfrentaba, lo que lo llevó a investigar más a fondo y descubrir la siniestra reputación del espejo. Intenté deshacerme de él varias veces, admitió con una mirada sombría. Pero de alguna manera, siempre terminaba regresando a mí. Parecía que tenía una voluntad propia. Cuando lo vendí a ti, pensé que tal vez el ciclo se rompería. Pero veo que me equivoqué. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La revelación no solo confirmaba mis peores temores sobre el espejo, sino que también me hacía dudar de cualquier esperanza de liberación fácil. El espejo no era solo un objeto maldito, era una entidad que había consumido y arruinado la vida de aquellos que se cruzaban en su camino, una reliquia de las oscuras prácticas de un médico que jugó a ser Dios con las mentes de sus pacientes. Con esta nueva comprensión, supe que la tarea que tenía por delante era monumental. No solo debía liberarme de su influencia, sino también asegurarme de que nadie más cayera víctima de su poder destructivo. Con el corazón pesado pero resuelto, me preparé para enfrentar lo que vendría, armado con el conocimiento de su origen maldito y las historias de aquellos que, como yo, habían sido atrapados por su reflejo oscuro. Siguiendo la recomendación del vendedor, me dirigí a buscar a Juancillo, un individuo del que se decía poseía conocimientos poco comunes sobre objetos y energías oscuras. Al encontrarme con él, su mirada reveló un reconocimiento inmediato del peligro que traía conmigo. «Llévatelo lejos y destrúyelo», fueron sus primeras palabras, su tono grave y serio. Aunque su advertencia me alarmó, la seriedad de la situación ya se había arraigado profundamente en mi mente. Juancillo nunca permitió que entrara a su hogar. Desde la puerta, con una distancia prudente entre nosotros, me entregó varios amuletos, pequeños sacos de hierbas y símbolos protectores que me dijo debía llevar conmigo. «Ve a un lugar apartado, fuera de la ciudad, y destruye el espejo», instruyó, «y asegúrate de ir bien abrigado por seguridad». Armado con los amuletos y vestido con varias capas de ropa, aunque no tantas como quizás debería haber llevado, conduje hasta un área desolada en las afueras de la ciudad. El lugar era una vieja cantera abandonada, un sitio expuesto a los elementos, donde el viento soplaba con fuerza entre rocas y matorrales secos.
Con el martillo en mano y un pesado sentido de finalidad, golpeé el espejo con toda mi fuerza. Al primer impacto, el cristal se agrietó, emitiendo un sonido agudo que resonó extrañamente en el aire frío del lugar. Con cada golpe subsiguiente, el espejo se fue desmoronando, hasta que, con un golpe final, el cristal se rompió completamente. En ese momento, un grito ensordecedor cortó el silencio del páramo. Sonaba como si incontables voces, liberadas repentinamente, se elevaran al unísono en un coro de dolor y liberación. El aire alrededor se volvió tumultuoso, el viento arremolinaba la tierra y las hojas, creando una barrera visual momentánea que parecía querer ocultar o quizás deshacer el acto que acababa de cometer. Entonces, un frío inhumano cayó sobre el área. Era un frío que se sentía antinatural, invadiendo cada fibra de mi ser, más allá del mero contacto físico. A pesar de mi ropa, el frío penetró hasta mis huesos, cristalizando mi aliento y congelando la punta de mis dedos y mi nariz. Vi, con horror, como las puntas de mis dedos del dedo medio y anular de la mano derecha se volvían negras, se desprendían y caían al suelo. El dolor estaba ausente, anestesiado por el extremo frío que había congelado mis nervios. Aterrorizado y sin fuerzas para gritar, intenté llorar, pero incluso mis lágrimas se congelaron en un instante, formando rastros helados en mis mejillas. Aquellos 5 segundos de frío extremo se sintieron como una eternidad, un castigo helado por haber roto el espejo. Tan abruptamente como había comenzado, el frío cesó y la temperatura volvió a la normalidad. Respirando con dificultad, me quedé allí, temblando no solo por el frío, sino también por el miedo a las consecuencias de lo que había hecho. Mientras observaba los fragmentos del espejo dispersos por el suelo, supe que había roto más que simplemente un objeto, había liberado y, a la vez, enfrentado algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Desde esa noche, regresé a una vida de relativa normalidad, aunque las secuelas de esa experiencia aún resuenan en mí. A veces, en la quietud de la noche, pienso en el espejo y en lo que reflejaba. Me doy cuenta de que, a veces, los objetos más inocentes pueden ser portales a las partes más oscuras de nuestra psique y la sociedad. Aunque el espejo ya no está, las sombras que despertó dentro de mí aún susurran, recordándome que la línea entre la realidad y la locura es, a veces, tan frágil como un cristal que espera ser roto. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.